tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos de un texto o de un libro, mejor dicho, que es algo polémico en cierto punto, hoy en día, que se llaman Los Fundamentos de la Técnica Psicoanalítica de Horacio Echegoyen. Horacio Echegoyen es un psicoanalista argentino que fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también de la Internacional. Está influido totalmente por el psicoanálisis kleiniano y bueno, obviamente entonces este libro irá con ese corte, ¿no? Con un corte kleiniano. Hay muchas cosas que podemos decir acerca del libro, es un libro muy extenso y creo que dentro del psicoanálisis tanto kleiniano como freudiano, no lacaniano en ese punto, podemos decir que es uno de los libros más completos que habla justamente de algo que muy pocos autores hablan, que es la técnica psicoanalítica. Yo les comentaba a ustedes que si querían que hablara de algunos temas de este texto, y me parece que haré una serie de videos, ¿no? Alrededor de 3 videos sobre algunos temas que trata el libro. Y el que nos toca hoy sería indicaciones y contraindicaciones de un tratamiento según el diagnóstico y otras particularidades, ¿no? Vaya, este libro vamos a irlo revisando poco a poco, ¿no? Voy a leer algunas cosas de él y que si bien lo podemos ir hablando, también lo podemos ir criticando desde un punto de vista, por ejemplo, lacaniano. Bueno, al inicio del libro, en las opiniones de Freud, se basa básicamente en una conferencia que da en el Colegio de Médicos de Viena el 12 de diciembre de 1904, ¿no? En donde Freud en ese momento hace hincapié que la teoría psicoanalítica, ¿no? O el tratamiento psicoanalítico, el campo que le pertenece serían las neurosis. El primer punto que me gustaría tocar es donde dice lo siguiente. Freud dice, con franqueza, que debe rechazarse a los enfermos que no posean cierto grado de cultura y carácter en alguna medida confiable. Me salto un poquito. Poseer un estado psíquico normal, un grado suficiente de inteligencia y un cierto nivel ético. Porque si no, el médico pierde pronto el interés y verá que no se justifica su esfuerzo. Algo muy criticable y que de hecho Echegoyen lo dice aquí, ¿no? Este punto de vista, sin embargo, sería hoy revisable desde la teoría de la contratransferencia, porque si el analista pierde su interés, debe suponerse que algo le pasa. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo? Básicamente que el psicoanálisis no se queda en Freud, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que el psicoanálisis ha evolucionado. Es decir, que si para Freud un paciente tendría que tener ciertas características, ¿no? Cierto nivel ético, suficiente inteligencia, ¿no? Entonces, para otros analistas no es así, porque para Freud, por ejemplo, tenía que ver con esto que dice acá, que el analista puede perder el interés dentro del análisis. Dentro del campo kleiniano, ¿no? Incluso de Anna Freud, también se podría ver ahora como una resistencia, pero del analista, ¿no? Que vaya, sería una contratransferencia en ese sentido. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Más adelante nos dice que Freud considera que la edad pone un límite al análisis y las personas próximas a los 50 años carecen ya de suficiente plasticidad. Por otra parte, la masa del material a elaborar es de tal magnitud que el análisis se prolongaría indefinidamente. Ajá. Bueno, de hecho, menciona aquí Echegoyen un poquito más abajo que antes para Freud, por ejemplo en 1898, decía que ni siquiera a los niños podía tratárseles con algo psicoanalítico, ¿no? Con una técnica psicoanalítica, ya que no eran aptos ni los niños ni los adultos mayores. Bueno, aquí nos va hablando que, por ejemplo, Nach y Lebowitz, no sé si lo estoy diciendo bien. Nach, recordemos que es el presidente de la Asociación Psicoanalítica Francesa, que
era donde estaba Lacan y tuvo todo un problema, ¿no? Problemas políticos, y Nach es más partidario de algo más ortodoxo, ¿no? Por eso tuvo también problemas con Lacan. Y en ese sentido, tanto Nach como Leibovitz dicen que sí, que la edad es un tema muy importante en donde a los adultos mayores no se les podría atender, ¿no? Sin embargo, Nach y Leibovitz dicen que habría que tener en cuenta ciertas particularidades a la hora de elegir. Bueno, siguiendo un poco con esto, con la idea, o sea, ya tenemos algunas ideas, ¿no? Por parte de Freud, que no se recomienda a las personas que no tengan suficiente ética, a personas que no tengan un estado psíquico normal y que no tengan suficiente inteligencia, ¿no? Por otro lado, tampoco a adultos mayores. Podríamos decir que niños, pero solo esto lo toma un poco como un dato curioso Echegoyen, porque después obviamente sabemos que toma el caso Juanito, ¿no? Y obviamente sabemos que otros analistas también toman casos de niños. Entonces, hasta ahorita podríamos pensar solo en adultos mayores, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Hannah Segal, que sabemos también que es kleiniana, Hannah Segal tiene un caso donde atiende a un hombre de 74 años, en el cual, según ella, tuvo un final excelente, ¿no? Que tuvo un análisis excelente y pudo culminarse adecuadamente. Por su parte, desde ese, o sea, hablamos de Hannah Segal ya en 1958, ¿no? Pero en la época freudiana, ¿no? En la época de Freud, por ahí de 1919, Abraham rompía este esquema, ¿no? Para Abraham la idea era que lo que importaba era que fuera más vieja la neurosis que la edad del paciente. Es decir, no importaba tanto la edad del paciente, sino más bien la edad de la neurosis. Eso es un tema muy interesante porque entonces hace una separación entre el paciente y la neurosis, ¿no? Entonces creo que ahí separa esos dos puntos y me parece que Abraham estaba haciendo algo diferente en su época, ¿no? Aunque tal vez no se lo tomó muy en cuenta. Bueno, siguiendo con las indicaciones, según el diagnóstico por parte de Freud, tenemos que los factores psicóticos no podría, no, es decir, no se podía atender a pacientes psicóticos con el psicoanálisis, ¿no? Vamos a ver, dice Echegoyen lo siguiente. En los casos en que hay factores psicóticos ostensibles, la indicación del análisis no es para él pertinente, aunque deje abierta para el futuro la posibilidad de abordaje especial de la psicosis. Tampoco lo recomienda en casos agudos de histeria y en el agotamiento nervioso. Y descarta, desde luego, la degeneración mental y cuadros confusionales. ¿Ok? Entonces, para Freud, de acuerdo con el diagnóstico, ¿no? No se podrían atender con un método psicoanalítico personas con psicosis, ¿no? Tampoco histerias agudas y agotamiento nervioso, además de degeneración mental y cuadros confusionales. En estos dos últimos yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Degeneración mental y cuadros confusionales tal vez no sería lo más óptimo para el psicoanálisis. Los otros tenemos una idea que también Freud atendió, ¿no? Y también Melanie Klein, por ejemplo. Es decir, a lo que voy con esto es que la idea de que no se puede atender psicosis con el psicoanálisis ha quedado tal vez un poco rezagada porque ya hay casos que se han trabajado según el autor diagnosticados con una psicosis, ¿no? Según ellos. Como ves con Melanie Klein, ¿no? Que tiene algunos casos de niños psicóticos. Pero bueno, obviamente, por ejemplo, después, a lo largo del tiempo, que esto no lo menciona acá, Echegoyen, pero Lacan, por ejemplo, lo que hace en su obra también, o en su enseñanza, a lo largo de su enseñanza, va planteando la posibilidad de trabajar con la psicosis. Tiene un seminario completo acerca de la psicosis y, bueno, tenemos entendido que para Lacan habría dos tipos de clínica posibles dentro de la teoría del significante o dentro de la teoría de Lacan. Una sería la del intervalo
para las neurosis, ¿no? Y la otra sería la de la holofrase, que sería para la cuestión de la psicosis. Dos clínicas distintas partiendo desde un mismo modelo, es decir, desde el psicoanálisis, ¿no? Bueno, Freud dice, según Echegoyen, Freud dice que el análisis no puede dañar al paciente si se lo practica adecuadamente. Es innegable, sin embargo, que el psicoanálisis mal practicado hace mal, mucho mal a veces, desgraciadamente. En esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Freud y Echegoyen, y pasa bastante con la cuestión de la iatrogenia, un tema que un psicoanalista llamado Lieberman trabaja mucho a lo largo de toda su obra. Entonces, a quienes les interese la idea de la iatrogenia o la cuestión de la iatrogenia, pueden ir a checar a Lieberman y darse una vuelta por allá para ver qué dice Lieberman acerca del tema, ¿no? El tema de la iatrogenia es algo muy importante porque hay muchos analistas que tal vez no están tan bien instruidos, no lo sé, o que por muchas otras cosas hacen una mala praxis. Que ojo, no pasa solo en el psicoanálisis, pasa también en otros lugares, esto ya lo habíamos hablado un poco, pero es de suma importancia tenerlo en cuenta, que un psicoanálisis mal practicado puede hacer en muchas ocasiones mucho daño. Bueno, después de eso pasamos al simposio de Ardinghaus en 1954. Este simposio está lleno de analistas, ¿no?, que exponen. Sin embargo, el buen Echegoyen solo hace hincapié en un autor especialmente, Leo Stone, aunque también de pasada habla de Edith Jacobson y Anna Freud, ¿no? Básicamente, para no hacerlo tan largo el video, lo que dice en estas conferencias, o de lo que se centra, es la cuestión de la validez teórica del método psicoanalítico a trastornos psicógenos que rebasan el límite de la neurosis. Si bien todos coinciden en este simposio que esto es una tarea muy difícil. ¿Qué quiere decir esto, no? El tratamiento psicoanalítico, por ejemplo, a depresiones severas, según Edith Jacobson, ¿no?, o por ejemplo en casos graves de suicidio, lo cual nos hace pensar en el caso de la joven homosexual que atiende Freud, que era un caso de intento de suicidio. Entonces, lo que se ponía en juego en este simposio era hasta dónde llega la técnica y la práctica psicoanalítica, ¿no? ¿A qué pacientes podemos tomar y a cuáles no? ¿A cuáles les merecería tal vez otro tipo de tratamiento y a cuáles les viene bien el psicoanálisis? Esto me parece algo muy importante, creo, para tomar en cuenta hoy en día, ¿no? Es decir, demarcar nuestro campo de acción nos permitirá elegir mejor a nuestros pacientes, por ejemplo, aceptar o no a un paciente. De ahí nos pasamos al informe de Nach y Lebowitz, que no sé si lo estoy diciendo bien, Lebowitz, en donde justamente hablan sobre el criterio de la edad, ¿no?, que era lo que veníamos diciendo que mencionaba Freud. Bueno, ahí vemos por qué Lacan tenía muchos problemas con Nach, ¿no?, con Sacha Nach, porque justamente tenía como muchas cuestiones muy, muy puntuales que no deberían rebasar cierto límite, ¿no? En alguno de estos casos, justamente con la edad. En el simposio de Copenhague, en 1957, nos habla de lo siguiente, ¿no? Limentani dice que el reconocimiento del tratamiento psicoanalítico no llega a resolver todos los problemas psicológicos. Algo que justamente va de la mano con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Hasta dónde llega el psicoanálisis? ¿Qué problemas psicológicos, en este caso, puede resolver? Y aquí Limentani, dice que no todos, que no se pueden abarcar todos los problemas psicológicos con el psicoanálisis. Y bueno, el tema central de el simposio de Copenhague es la analizabilidad. ¿Qué pacientes pueden ser analizables? El tema de la analizabilidad lo toma o lo propone Elizabeth Seltz, y es un tema que hablaremos en otro video. Pero para ir adelantando algunas cosas y también hablar de lo que sucedió en el simposio,
Dice que los pacientes psicóticos, fronterizos, perversos y adictos solo podrán analizarse, dice Goodman, cuando los cursos del tratamiento permita el desarrollo de una neurosis de transferencia o cuando se descubran los conflictos neuróticos encubiertos en la conducta del paciente. Entonces, ¿qué estamos pensando aquí? ¿O qué estamos diciendo aquí o qué se dijo en el simposio de Copenhague? Si bien el tema central era la analizabilidad, ¿a qué pacientes podríamos tomar? Ahora desde el lado del paciente, es decir, hace un momento hablábamos hasta dónde llega el psicoanálisis, es decir, hablábamos de la teoría psicoanalítica y qué límites tiene. Y de este lado tenemos, vamos a ponerlo así como la otra cara de la moneda. ¿Qué pacientes sí son analizables, ¿no? Y bueno, dicen aquí que los psicóticos, fronterizos, perversos y adictos tendrían que desarrollar primero, es decir, primero tiene que hacerse una labor en donde se pueda generar una neurosis de transferencia para poder comenzar un proceso, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, obviamente, kleiniano, ¿no? Bien, continuamos entonces con algunas indicaciones especiales y algunos factores personales, ¿no? Al inicio nos dice que, o nos habla de las enfermedades psicosomáticas. Lo que nos dice aquí Chegoyen es que algunas enfermedades físicas pueden ser propiciadas por algo psicológico. Aunque no está tan seguro de que el psicoanálisis sea algo que pueda curar el problema físico, nos dice aquí que lo que se ha demostrado es que el psicoanálisis genera avances significativos cuando se lleva en relación o a la par de un tratamiento fisiológico, ¿no? Y que cuando esto ha empezado, es decir, cuando un tratamiento psicoanalítico ha empezado, es difícil que se le pueda curar el problema psicosomático por otros medios que no sean el psicoanálisis, ¿no? Hay un punto muy importante en este sentido, de eso, en las indicaciones especiales, que dice lo siguiente, lo voy a leer porque me parece algo importante de pensar. ¿Hasta qué punto es legítimo indicar el análisis como un método profiláctico, como un método para mejorar el rendimiento y la plenitud de la vida de un hombre por lo demás normal? Bueno, el primer punto creo que ya saben que pienso un poco, ¿no? Con la idea de persona normal. Dice aquí, Echegoyen también lo corrige un poco, ¿no? Dice, el hombre normal es por de pronto una abstracción y la experiencia clínica demuestra convenientemente que presenta trastornos y problemas casi siempre importantes. Bueno, esto es un punto que me parece importante pensar porque nos llevaría a la idea de si todos tendrían que ir a análisis, si todas las personas tendrían que pasar por un proceso psicoanalítico, a lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? A título personal, yo no estaría de acuerdo que cualquier persona o que todos tengan que tomar un análisis. Porque entonces de alguna manera nos da la idea en donde todos tendríamos que estar de cierta manera, ¿no? Yo creo que si tú tienes un problema, si estás padeciendo algo, sí, tienes que ir a un análisis. Pero no tienes que ir a un análisis si no te está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el entrar a un tratamiento psicoanalítico, o a cualquier otro tratamiento en realidad, pero especialmente uno psicoanalítico, se vuelve bastante caro a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? De hecho, Chegoyen advierte esa parte y hay algo que me gustaría tocar acerca de lo que dice. Dice, es innegable que el sentido común más elemental nos advierte que hay que pensar mucho antes de indicar profilácticamente una terapia difícil y larga como el psicoanálisis. Aquí Chegoyen dice que es larga, ¿no? Que exige una inversión grande en esfuerzo, un afecto y angustia en el tiempo y en el dinero. Obviamente en eso estoy totalmente de acuerdo. No porque sea largo. O sea, si somos objetivos en realidad, sí, es posible que el análisis o la mayoría de los análisis sean más largos que cualquier otro tipo de terapia, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser extra largo, ¿no? Lo que sí creo que tiene razón es donde menciona que es una inversión grande, ¿no? De tiempo y dinero. Abajito dice, las personas que se analizan emprenden un camino.
toman una decisión. El análisis es casi una elección de vida por muchos años. Pero esta elección vital abarca también el de querer analizarse y buscar la verdad, que, si es auténtica, a la larga, va a justificar la empresa. Ok, aquí nos está diciendo Echegoyen una idea o una finalidad del análisis. ¿Cuál? La de la búsqueda de la verdad. Y no es cualquier cosa lo que está diciendo, porque de hecho lo dice más adelante, ¿no? Es la idea que criticaba en algún otro video o que ponía en contraste con la idea de conocerse a sí mismo, ¿no? Lo dice más adelante, menciona lo siguiente. Lo que aquí estamos considerando, sin embargo, está más allá de los deseos de curación que tenga una persona, y que al fin y al cabo el análisis puede modificar. Es algo previo y propio de cada uno. El deseo de embarcarse en una empresa cuya única oferta es la búsqueda de la verdad. Única oferta, dice. Porque sea cual fuere la forma en que se proponga el análisis, el paciente se da cuenta siempre de que estamos ofreciendo un tratamiento largo y penoso, como dice Freud, cuya premisa básica es la de conocerse a sí mismo y no para todos es atractivo y para nadie es agradable. Freud decía, un poco más adelante dice Echegoyen, Freud decía que prefería los casos que vienen espontáneamente porque nadie puede tratarse a partir del deseo del otro, ¿no? En sentido vago, no en sentido psicoanalítico. Es decir, lo que está diciendo aquí, que es mejor una persona que venga por sus propios medios a una persona que ha sido mandada, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Si una persona no quiere entrar a análisis, va a ser un camino bastante trabajoso, ¿no? De alguna forma. Lo que pasa, por ejemplo, en los análisis con niños o adolescentes. Bueno, entonces, lo que decía hace un momento, para no perder el punto, es que para Echegoyen, lo que está diciendo aquí, lo único que puede ofrecer el psicoanálisis es la búsqueda de la verdad, de conocerse a sí mismo. Entonces podemos ver la diferencia entre paradigmas y lo que ofrece cada paradigma, ¿no? Lo que está ofreciendo este paradigma por parte de Echegoyen, Freud, Melanie Klein y la mayoría de muchos psicoanalistas es la búsqueda de la verdad, es decir, el conócete a ti mismo. Bueno, ahorita hablaremos sobre la idea de los niños, que tocaba hace un momento, pero lo que sigue mencionando Echegoyen es que son las motivaciones para que alguien vaya a un análisis, ¿no? Lo que decía un momento es que cualquiera podría ir a un análisis, según Echegoyen, y ahí encontrará ciertas problemáticas, ¿no? Pero el paciente tiene que tener en cuenta que para comenzar esta empresa es necesaria una inversión grande de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? No se puede mandar entonces a alguien a análisis y que ese alguien llegue referido porque no sería algo muy grato, ¿no? Y dice más adelante que no debe de confundirse la motivación de ir a un análisis con la búsqueda o alivio concreto frente a un síntoma o una determinada situación de conflicto, ya que esto indica o implica una motivación muy laxa que se pierde con la disolución del síntoma y conduce de inmediato a un desinterés de la continuidad del proceso, cuando no una rápida huida a la salud, ¿no? Entonces, bueno, nos dice aquí que no debe confundirse la idea de alguien que quiere ir a análisis ni con la de que alguien lo mande, ni con la idea de mitigar un síntoma, ¿no? Del alivio concreto frente a un síntoma. Con los niños, que era lo que decía, y vamos a ir a eso, ¿no? A esa parte de los niños. Con los niños dice que con niños psicóticos, psicópatas, adictos o perversos, el medio familiar, si el medio familiar no ayuda, no presenta una ayuda concreta, por lo más que pueda hacer el analista, es casi imposible que la empresa se lleve a cabo esa empresa, ¿no? Si no tiene nada de eso, es casi imposible que la empresa se lleve a cabo, ¿no? Bueno, ya terminamos con las indicaciones de los niños para terminar el video. Dice lo siguiente: Freud fue el primero en aplicar método psicoanalítico en los niños, tomando a su cargo el tratamiento del pequeño Hans. Dice que Freud subraya que el análisis puede aplicarse a los niños sin riesgo para
su culturización, ¿no? Para entrar en la cultura, ¿no? Anna Freud también considera que el análisis puede aplicarse a los niños. En este caso, Anna Freud dice que a partir de la latencia, no antes. La autora extiende mucho más el límite y piensa que son analizables los niños de primera infancia, desde los 2 años, ¿no? Es decir, que desde los 2 años para Anna Freud puede alguien analizarse. Para Melanie Klein, por su parte, siempre pensó que los niños podrían analizarse. Y de hecho Rita, uno de los casos, que si no mal recuerdo, es de psicosis, tenía 2 años y 9 meses, ¿no? Bueno, en cuanto a los niños, en cuanto a las indicaciones o contraindicaciones, es posible el psicoanálisis en los niños siempre y cuando hayan ciertas cosas que ayuden, como por ejemplo la familia, ¿no? Vamos a ir resumiendo entonces. Por parte de Freud dice que tienen que tener cierta inteligencia, cierto nivel de inteligencia los pacientes, cierto nivel ético, y por su parte decía que un estado psíquico normal, lo cual sabemos que con Klein y con el mismo Freud también más adelante en su obra, esto no es tan cierto, ¿no? Sin embargo, la clínica de la psicosis aún es estudiada desde mi punto de vista. También Freud descarta a las personas con debilidades mentales y cuadros confusionales, además de tampoco ser apto el psicoanálisis según Freud y Sachanach, ¿no? Y Lebovic para adultos mayores de 40 años según Nach. En cuanto a los casos psicóticos, ya lo hablamos un poco, ¿no? Son posibles, de acuerdo a algunos autores, como Melanie Klein, especialmente, como Jacques Lacan también, lo sabemos, aunque la teoría, que para mi punto de vista, quedó como un inicio de un desarrollo, más no la terminó, que esa sería labor nuestra, ¿no? También entonces tenemos cuáles son los límites del análisis, que me parece que es una muy buena pregunta y que creo que sigue vigente en muchas ocasiones, porque malamente creo que muchos analistas creen que todo se puede explicar con el psicoanálisis. Y si hay algo que nos dejó Lacan, es que el psicoanálisis no puede ser una cosmovisión. Según aquí lo que nos dice Echegoyen, ¿no? Otra indicación para ir acotando todas es que alguien tiene que ir por sus propios medios, es decir, nadie puede llevarte análisis. Según Nach, en lo cual no estoy de acuerdo, cualquier persona podría analizarse, ¿no? En el sentido de que si tú eres una persona normal, ¿no? Que no tiene ningún problema, podrías ir a análisis, que allá descubrirás que estás igual de torcido que todos. Lo cual que tal vez es cierto, ¿no? Pero no creo que sea necesario que alguien que no tenga o no esté padeciendo algo vaya a un análisis. Tampoco debe confundirse, como había mencionado hace un momento, los deseos de análisis por el deseo de cesar un padecimiento, ¿no? Porque si es así, terminará por aburrir al paciente o terminará el paciente por irse. El psicoanálisis con niños, como acabamos de decir hace un momento, es posible. Es posible para muchos analistas a partir de la primera infancia. Así que bueno, esas serían las indicaciones y contraindicaciones según este texto de Horacio Echegoyen. Obviamente yo no estoy de acuerdo con todo lo que plantea aquí, pero tenemos que tener en cuenta que es un punto de vista desde otro marco teórico con el cual ciertos analistas trabajan, los cuales también pueden ser criticables. Es decir, no porque sea otro marco no se puede criticar. Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero haber sido claro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Si les gustó el video, denle like, compartan y les recuerdo que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.